Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos en esta mañana de miércoles 19 de septiembre de 2018 a Diálogo con Ernesto López. Es un placer enorme saludarles a ustedes. Desde muy temprano estamos ofertándoles noticias a ustedes, desde luego con una cobertura completa a través de nuestros equipos desplazados y diseminados en todo el territorio nacional. Ahora vamos al análisis político, a los análisis de temas de país. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Santiago Flores. Él es dirigente del partido FMLN, miembro de la Comisión Política, exdiputado y secretario de Relaciones Internacionales del partido. Gracias por acompañarnos, Santiago. Gracias, Ernesto. Un saludo a tu audiencia, al pueblo salvadoreño, que siempre que te acompaña. Así es, también quiero saludar al subcoordinador del grupo parlamentario del partido FMLN, Chafik Handal. Bienvenido, Chafik. Bueno, muchas gracias, Ernesto, y un saludo, por supuesto, a todos los televidentes en esta bonita mañana. Bueno, vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene, entre otros temas, el atraso en la elección de magistrados, a la vez hablar sobre el escenario electoral que predomina en el país. Y es que a 2 meses y días la Corte Suprema de Justicia sigue sin contar con una sala de lo constitucional, teniendo como centro de discusión la designación que cada partido predominante hace sobre los perfiles de los profesionales propuestos por el gremio de abogados y el CNJ. Esta situación ha llevado incluso a la Comisión Política y a los partidos mismos a ser señalados por algunos sectores de la población de repartirse en cuotas la designación de los funcionarios. ¿Qué dicen nuestros invitados al respecto? Es un tema que vamos a poner en perspectiva. Por supuesto, vamos a aprovechar hablar de otros temas que están gravitando en el escenario o ambiente preelectoral que vive el país. Así es que desde ya pues les invitamos a ustedes a que nos acompañen. Recuerde, vamos a aprovechar también exhortarles a ustedes a que participen. @Diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted genere también información y sobre todo también debate que nos interesa conocer esta mañana a raíz de los diferentes puntos que vamos a aprovechar, conversar con nuestros invitados. Así es que desde ya hay opciones para que ustedes participen. A ver, quizás vamos a comenzar por algo que viene siendo como una especie de rumor, casi convertido en lo que sería una realidad. El atraso de la elección de magistrados, y lo hablábamos extra cámara. Ajá. ¿Será que vamos a tener elección hasta después de las elecciones presidenciales de febrero, Chafik? Mira, eso sería, digamos, uno de los peores errores que se pudieran cometer por cualquier fuerza política que lo esté pensando. Es lo que empezó siendo como un rumor de pasillo, hasta como medio broma, medio chiste. Mira, al rato llegamos a tal fecha, pues al parecer se está convirtiendo ya en un hecho. Era una cosa que ya era una decisión tomada por un partido para entrampar el proceso. Mira, ayer tuvimos la última reunión de la Comisión Política, en la cual el presidente Norman Quijano dio un informe acerca de la tarea que se le había encomendado en la antepenúltima reunión, en la cual se le dijo de que él se reuniera con las distintas jefaturas de los grupos parlamentarios para intentar acercamientos y él pidió que también se hicieran propuestas. A puerta cerrada, entiendo. A puerta cerrada. A puerta cerrada, ¿no? Nosotros, FMLN, no solo dimos la que mantenemos en conjunto con Gana, con el PCN y nosotros, que coincidimos hace 2 reuniones, coincidimos en esa propuesta, sino que hicimos 3 propuestas más. En definitiva, nosotros presentamos 4 posibles formas de que se conformaran los 5 que tenemos que elegir. Y además hicimos una reflexión sobre un posible mecanismo para desentrampar también el tema de la designación. Planteamos
el posible mecanismo. O sea, no nos dedicamos solamente a decir esta es la mía y yo ahí me quedo. O sea, y tal vez algunas, sino que presentamos más variables y un mecanismo posible. a ver, pero entonces, ¿se suben en esa corriente de que puede ser aprobado hasta después o se quedan ustedes muy a la expectativa de que esto está pasando? No, mira, ¿Quiénes son los interesados en que esto esté pasando? Porque si le pregunto a Arena, dice que son Gana y el FMLN los que están atrasando precisamente la elección. Arena acusa al FMLN de frenar adrede la elección, dice por cierto esta mañana una publicación de uno de nuestros matutinos, en cuanto a que la Comisión Política no ha logrado el acuerdo que el día de ayer se trazaba, Chafik. No, mira, no es cierto. El hecho está las distintas propuestas que nosotros hemos hecho y que tienen en el centro siempre algo, la coherencia. Nosotros no hemos estado brincando de un lado al otro para hacer propuestas. Nosotros hemos mantenido siempre un hilo conductor de todas nuestras propuestas, que han sido siempre incluyentes y nunca excluyentes. Por el contrario, Arena, en una situación de desespere, digamos, político, porque se había quedado sin propuesta, salió con una propuesta que básicamente es volver a cero, excluyente totalmente, y entramparla, el seguir avanzando. Es más, la volvió a presentar esta vez como su opción, ¿verdad? Ahí nos presentaron las distintas propuestas que cada quien hacía. Ellos volvieron a presentar esta propuesta como la principal de ellos y una alternativa por si acaso. Pero en la realidad, ya cuando tú empiezas a ver todas las posibles variantes, si todos coincidiéramos en una, solo Arena se quedaría solo. O sea, sería el único partido que no coincidiría con los restos de los otros nombres que hemos estado circulando. A ver, la ciudadanía, la población, Santiago, está en medio de ese dime y diretes, sobre todo porque ayer precisamente, al ser consultado por la prensa, el presidente de la comisión y presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, decía las razones del por qué los diputados no logran elegir a los magistrados obedece a dos motivos. Que el FMLN busca elegir a los funcionarios hasta pasadas las elecciones presidenciales del próximo año, así lo dijo el doctor Norman Quijano, por un lado. Y por otro lado también que de alguna manera lo que se está buscando es la participación, utilizar ese mecanismo para poder de alguna manera plantear cada partido sus cuotas, es decir, una elección a base de cuotas. Eso es lo que se está, digamos, manejando en el escenario, mientras que la población, mientras que algunos sectores pues muestran su inconformidad, incluso el Consorcio por la Transparencia envió una carta al relator especial de Naciones Unidas para denunciar esta situación. Así es que es eso lo que tenemos hoy en día, ¿no? Mira, en primer lugar el FMLN en las elecciones de segundo grado como esta, siempre ha mostrado la voluntad de elegir lo más pronto posible y hoy no es la excepción. El FMLN y su grupo parlamentario ha estado en función de elegir con criterio a los magistrados, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros creemos que esa elección tiene que ser el fruto de la interacción de todos los pensamientos jurídicos que tienen que formar parte de ello. Y que eso nos permita tener una sala de lo constitucional, que es el instrumento que se está acorde al momento político que estamos jugando y a la necesidad democrática que tiene el país. Esos han sido como los elementos fundamentales. De ahí que se han llevado propuestas a la Asamblea, a la Comisión, las cuales las ha presentado los compañeros que son diputados, y esas propuestas no han sido simplemente escritas. Es falso lo de la cuota. La cuota la ha estado buscando Arena en concreto. O sea, nosotros no podemos irnos a decir los partidos. Arena ha estado buscando una cuota mayoritaria y esperando un resultado electoral para ver si por esa vía mantienen la cuota de poder que han tenido toda la vida. Eso es precisamente lo que han estado jugando. Mientras nosotros, que no tenemos mayoría de diputados por los resultados, lo que hemos estado haciendo son propuestas que vengan a solucionar un problema, pero sin dejarnos de imponer
los elementos que ellos están diciendo precisamente de sacar de las escuelas que han tenido de derecha los candidatos que vayan a funcionar en la Corte Suprema de Justicia. En realidad se trata de buscar lo que aquí siempre hemos dicho, y tú has sido parte de eso, que los órganos de Estado tienen que tener un equilibrio y una participación en conjunto. Entonces tenemos que buscar los elementos suficientes. Si en este momento Arena dejara de pelear entre ellos mismos por nombrar a la gente que ellos necesitan como grupos de empresarios, hombre, nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer las propuestas y buscar la persona más idónea. En eso hemos estado y creemos que el FMLN y nuestro grupo parlamentario ha estado en la disposición de contribuir a solucionar un problema jurídico, un problema político y el problema que tiene la sociedad. Decía el relator de Naciones Unidas, por cierto, secundando un poco esa descripción de informaciones que se generan alrededor de este atraso, no tener magistrados implica que los salvadoreños no pueden hacer uso de su derecho a ampararse por violaciones a la Constitución. Esto de alguna manera también en la lógica circunstancial tiene validez. Es decir, los salvadoreños estamos desamparados en este momento. Y cómo de alguna manera digamos, los partidos políticos, no per se, los partidos políticos, digamos, perciben esta responsabilidad que hay hoy en día, ¿no? Precisamente por eso te digo la disponibilidad y o sea, los por elementos ustedes no de hay criterio. ningún problema. Nosotros no hemos tenido ningún problema y lo hemos planteado en la comisión. ¿Dónde está el problema, Santiago? El problema está en que, en primer lugar, nos dicen, cuando comienza la elección, nosotros como grupo parlamentario no nos hemos puesto de acuerdo en las personas que vamos a proponer. Por lo tanto, nos vamos a llevar a más días. Estaban buscando unificación de partidos. Nosotros somos respetuosos de la voluntad de otro partido si ese es el mecanismo de consenso que tienen que encontrar. Nosotros salimos de nuestro compromiso y de nuestra posición planteándoles propuestas concretas con criterio y evaluación de cada uno de las personas. ¿Por qué el presidente Chafik de la Comisión Política y presidente de la Asamblea Legislativa convoca a reuniones de carácter privadas para seguir tratando este tema? Porque mira, a veces en ese ambiente es posible llegar a entendimientos más rápido y vencer obstáculos, pero también sirven, hay que decirlo, para poner trabas que no se dicen públicamente. No por es ejemplo, Chafik, no es el presidente Chafik. ¿Vos lo llamaste? ¿A quién? No, el presidente de la Asamblea. Correcto, el presidente de la Norman Asamblea. Quijano. Norman Quijano, sí, no es el presidente del país, no. Ya le estábamos echando la culpa al presidente de la República, que él es el que convoca reuniones, ¿no? No, el Pero presidente. por eso Santiago inmediatamente reaccionó, no es el presidente. Tiene razón. El presidente de la Comisión Política, el doctor Norman Quijano, es presidente del Congreso. Entonces él convoca reuniones y convoca a reuniones privadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué privadas? Si al final de cuentas debería de ser digamos, públicas para poder ser más transparente en la elección de lo que se está buscando, ¿no? Sí, pero es que mira, es que a veces ahí, como te digo, ese mecanismo sirve, esta última sirve para poner en juego otros elementos que te ayuden a desentrampar. Fíjate, te voy a poner un caso para que veas cómo se está manejando. En esta última sesión ahí de periodo que se le pidió que se reuniera, por primera vez oficialmente se le pidió que se reuniera en privado con cada jefatura, nosotros propusimos un mecanismo para desentrampar que está en la misma Constitución. La sorpresa nuestra es que ayer este consorcio por la transparencia, que paradójicamente dentro de sus miembros tienen varios que están en el listado aquel de los sobresueldos, yo no sé qué tipo de transparencia piden ahí, ponen la carta al Tribunal de Ética Gubernamental y dentro de eso hacen acotación al mecanismo que nosotros le pedimos al presidente de la Asamblea, que fue que quedara entre nosotros y que nada más se contemplara como una alternativa
y que se evaluara por los distintos partidos como una alternativa para desentrampar la elección. Y sin embargo, la sorpresa es que el lunes está manejado abiertamente en los medios como para decir, miren, y nos queremos adelantar a esa maniobra política que quieren hacer, que no está en la Constitución. Pues yo les recomiendo al Consorcio de Transparencia que vayan y estudien la Constitución. Ahí está el mecanismo para la elección y poder desentrampar. A ver, o sea, el punto es de que aquí todo el mundo se está, y perdón, no lo digo solo por ustedes, lo digo en términos generales. La población lo que ve es que todo el mundo se tira la pelota. ¿No temen ustedes un costo político, digamos, referente a esto que está pasando, previo a una elección presidencial? Hay denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental, hay denuncias en la Fiscalía General de la República, Naciones Unidas y otros, Santiago. Mire, ¿y por qué nosotros vamos a pagar el costo como FMLN cuando el que está obstaculizando es Arena? O sea, si van a pagar el costo, que sepa la población quién obstaculiza y cuál es el interés. Y el interés simple, es tener de ellos la mayoría y utilizar un tribunal, como es la Sala de lo Constitucional, a su favor. Ese es el interés. Nosotros creemos y piensan que con esa medida ellos van a estar solventes del problema de conducción del Estado. Y no están pensando en generar propuestas distintas de alternativa para la población, como el problema de trabajo, como el problema de ingreso a las personas, como el problema de la economía, sino están pensando en mantener un mecanismo de dominación simple. O sea, aquí no es un problema de nombre, sino que de dominio. De dominio, ese es el tema. ¿Dominio en qué sentido? No quiero pecar de ingenuo para estar, pero yo creo que la población merece tener claro en qué consiste. Mira, todo el tiempo en este país han mandado personas el poder y han determinado qué hacer. Hoy el único problema es que el que administra, para ellos el único problema, el que ha estado administrando el tema del Estado, tú sabes cómo lo han utilizado ellos. Que iba a salir, yo creo que va a salir el tema posterior. El único problema es que no han tenido el mecanismo ellos de administrar los recursos de esta nación. Y entonces ellos están queriendo retomar ese mecanismo de poder, de administración de los recursos, porque el poder ellos lo han mantenido siempre a través de la situación económica. Entonces, ese es un debate que hay que irlo viendo, porque si no la población se va a ir con un Twitter diciendo que es una voluntad o una involuntad de fulano y mengano, y ganando correlación. No es cuestión de nombres. No es cuestión de nombres. Es cuestión de espacio. De espacio y de posición en la construcción democrática en buscarle la paja a este país. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Vaya. En un momento determinado dijeron que era Sonia de Madrid el problema. ¿Tú te acuerdas? Okay, sí, después de que Arena pasó más de un mes discutiendo internamente cuáles iban a ser sus propuestas. Ellos lo dijeron públicamente. No, todavía no nos hemos puesto de acuerdo porque somos 37 y cuesta ponerse de acuerdo y el ejercicio de la democracia y dale para acá. ¿De acuerdo? Ellos no se ponían de acuerdo. Después salieron, no, miren, todos están bien menos Sonia de Madrid, que la queremos en tal parte. Y nosotros dijimos, no, miren, ella tiene todas las cartas para estar como propuesta la Sala de lo Constitucional. Ese fue el problema, ¿tú te acuerdas? Bueno, después viene Gana y dice, bueno, miren, yo voy a hacer una propuesta. Saquemos a Sonia de Madrid, pasémosla como quieren a corte plena para que ellos decidan y metemos a Marina de Torrento. Inmediatamente Arena dice, no, siempre no. Y entonces uno dice, bueno, como que siempre no, si Sonia era el problema, se quita, se mete otro, ¿cuál es el problema? Que está dentro de los 30 siempre. Aquí no estamos haciendo el ejercicio de la vez pasada, que entraron 2 por la puerta trasera, ¿de acuerdo? Se dice siempre dentro de los 30. Y Sonia y Marina de Marenco, la más votada dentro de la FEDA, de la elección de la FEDA, es la que sacó más votación de los 6.500 votantes que tuvo. O sea, no se puede de alguna manera señalar de que es una cuota de ustedes directamente o del partido. No, es sacada de un proceso de elección. Que es el más votado, la más votada. Y sin embargo, Arena siempre dice, no, de todos modos, no. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿y que no era Sonia el problema? No, Marenco tampoco. ¿Y entonces? Entonces, como dice Santiago,
El problema no es de nombres ni de personas, sino de espacios que ellos quieren no hay un mantener. delito de sedición, como en algún momento aquí se está manejando y que fue parte de lo que hizo un abogado particular en una demanda puesta a la Fiscalía General de la República, sedición. Es decir, aquí se está de alguna manera jugando bajo el interés y la ignorancia y el interés particular predominando sobre predominando el interés particular sobre los intereses de la mayoría. Ah, bueno, que le pongan nombre y apellido. Sí. Porque el problema está que tiran el atarrayazo. Es como los que fueron al Tribunal de Ética Gubernamental. Ajá. A los diputados, no, póngale nombre y apellido. No le tenga miedo, póngale nombre y apellido a eso. Y se llama Arena. Entonces, que lo digan. Vaya, si hay delito de sedición, ¿de quién? Las muestras ahí están. Este ha sido uno de los procesos más publicitados y más abiertos que ha habido. Bueno, si en cada sesión de la Comisión Política, de la Asamblea, ahí están los medios y oyen las discusiones y los planteamientos. Las entrevistas fueron públicas, todo este proceso ha sido público. Entonces, está para que le pongan nombre y apellido, pero no lo quieren poner. Y como esto, lo que tiene, si hay nombre y apellido, y yo creo que eso es lo que hemos construido en este país. Si lo que hemos construido en este país es precisamente la oportunidad de decir las cosas tal como son. Correcto. Y el pueblo lo puede decir y decir, mira, el que está obstaculizando eso es fulano. ¿Cómo nosotros vamos a obstaculizar una elección cuando no tenemos 56? Y nosotros tenemos el grupo Ustedes, parlamentario. Arena y el FMLN, pueden elegir. Sí, pero entonces no tiene la voluntad la derecha, ¿ve? No tiene la voluntad Arena. Nosotros hemos tenido y tenemos la voluntad de elegir y sacar este proceso. ¿Cuál es el riesgo de elegir una asamblea, una sala hoy en día? Nosotros no tenemos ningún riesgo si se elige bajo las normas que tienen que establecerse y con los criterios establecidos en la Constitución. ¿Podría imposibilitar candidaturas presidenciales? Mira, no, yo no le tengo temor a eso. Yo creo que invalidar lo que elecciones. Nosotros lo que hemos trabajado es un proceso de establecer tranquilidad y un proceso democrático en este país. Eso es lo que hemos estado trabajando como FMLN durante todos estos años. Si eso es incomprensible, hombre, vamos a ir viendo el desarrollo. No le tenemos miedo a ningún obstáculo. Además, el FMLN se ha caracterizado por sobrepasar aquellos obstáculos más difíciles que se puede dar en la historia de este país, ¿verdad? Y por esa razón creemos que lo mejor es afrontarlos en debate, transparente, que la población participe, pero no en Twitter, sino que participe discutiendo el evento que está. Y en ese sentido nosotros pediríamos, y decir, bueno, es un delito de sedición, sí, que investiguen profundamente para ver dónde están esos hechos. Pero no más a traer al fiscal, porque el fiscal también está parcializado. ¿Sí? ¿Sí? En el tema de la visión global, sino que participen en esta situación. Voy a ir cerrando un poco el ciclo de la Asamblea Legislativa para pasar a otro tema. ¿No prevén ustedes entonces que tengamos en un tiempo cercano, esta semana o la otra, la elección? Mira, nuestra voluntad desde el principio ha sido, estamos listos para elegir desde la primera vez que presentamos. Bajo esas propuestas de ustedes, ¿cuáles son las que coinciden? ¿Carlos Sánchez? Está Carlos Sánchez, Sergio Avilés. Carlos Sergio Avilés, está, Marina de Torrento. Marina de Torrento está en varios, está en por lo menos 4 grupos parlamentarios. Alex Marroquín. Alex Marroquín está en 4 también. Está Aldo Cader. Aldo Cader está en 3, no en 4. Sí, en 4 grupos. Está Marina de Torrento, que está en 3 grupos. Está Sonia de Madrid, que está en 6 grupos, está Sonia de Madrid. Incluso en el no partidario y en Douglas, en Martel, en el diputado Martel, está también, ¿verdad? Está en los 6 prácticamente. Hay varias coincidencias, hay varios que solo están en 3. Entonces podríamos decir que hay coincidencias de 5, 6 y 4 y otros de 3, ¿verdad? Pero hay varias coincidencias para construir, si se tiene la voluntad. Mira, hay una propuesta que nosotros hicimos
en la cual cuando tú haces los cruces coinciden al menos 5 grupos parlamentarios. El único que no coincide es Arena. Que son 56. ¿Verdad? Que con él sí se hacen los 56, ya sin él, aunque todos los demás estemos de acuerdo, sin Arena no se hace. Entonces vuelve a salir que quien el del problema, el que está trancando, es Arena. Nosotros hemos dicho desde el principio, estamos dispuestos a elegir en el momento en que se nos requiera, porque tenemos claridad. Y nuestras propuestas han sido, como te digo, coherentes, con un mismo hilo conductor, como lo expresaba Santiago, procurando que en la propuesta vayan incluidas la mayor amplitud posible de pensamiento jurídico que la misma Constitución requiere para la conformación de la Sala de lo Constitucional. Eso lo hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Y mira, si me das chance, quisiera hacer 2 correcciones, porque vi ahí que aparecieron unos tweets corrigiendo algo y tienen razón. No fue el consorcio de transparencia la que presentó al Tribunal de Ética, sino que el Espacio Ciudadano. ISD, un grupo 5, creo, más 5, no sé cómo creo que Sí, se llama. otro que a cada rato Cambian nombres, pero bueno, en vez de ser los mismos. Pero bueno, ellos lo presentaron. También hablaron sobre los baremos y ya quedó claro en varias circunstancias, en varias reuniones, que los baremos son un instrumento que se confecciona buscando un resultado específico, si no de nombres, sí de idoneidades para eso. Entonces los baremos son bien relativos, depende de lo que yo quiero obtener, eso es lo que, así es como conformo un baremo y ese va a ser el resultado. O sea, el baremo es un proceso que cada grupo lo puede tener pensando en él, pero no puede ser un instrumento único para toda la institucionalidad. Y hay en esto antecedentes en otros países que han descartado eso como método único de evaluación para buscar un resultado, porque son lo más variables que pueden haber. Bueno, me piden una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a tratar este tema. Asamblea acomoda presupuesto para pagar salarios. Hay una noticia ahí que frente a las decisiones que se han tomado en los últimos días de eliminar plazas, se está pretendiendo para el próximo año hacer nuevas contrataciones. Si esto es cierto, ojo, si esto es cierto, sería algo muy contradictorio. ¿Qué piensan ustedes al respecto y qué tienen que ver como fracción también en esto? Son algunos temas que vamos a abordar y otros que están ahí desde luego en la agenda, que están vinculados al quehacer electoral del país. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos en esta primera etapa de la entrevista conversando con Shafik Handal. Él es el subcoordinador del grupo parlamentario del FMLN y también conversamos con el exdiputado Santiago Flores, quien es miembro de la Comisión Política del partido. Esta primera parte nos va a servir también para trasladarnos a conocer la opinión en la segunda parte del programa que tiene Cambio Democrático con el diputado Juan José Martel, quien es el secretario general también, y ver cuál es la postura que asume nuevamente con este atraso que tiene precisamente el tema de la elección de magistrados. Antes de cerrar este capítulo, porque quiero entrar a temas electorales, solo quiero corroborar algo con ustedes. Se maneja a nivel de información que se está pretendiendo incrementar el presupuesto por remuneraciones en la Asamblea Legislativa para el próximo año, ¿verdad? A costa de haber sido testigo la mayoría de la eliminación de varias plazas que se han hecho. ¿Es cierto esto? Mira, ayer apareció ayer o antes de ayer, un Twitter que es adjudicado a uno de los sindicatos de la Asamblea. En el cual dice Arena ha contratado 148 nuevas plazas. Exacto. O sea, ha despedido por un lado sin el debido proceso y de una manera incorrecta, al grado tal que ya varias demandas ya se las ganaron. Y el tema es que van a tener que responder con su pecunio personal
el tema de los salarios caídos. Por eso es que se ha detenido la ola de despidos que tenían, ¿verdad? Que querían despedir a más de 150 gente y que conste, no aquellos que deberían de quitar, porque hay gente que deberían de quitar que solo llega a marcar los famosos Mara Cobra, ¿verdad? Entonces, que deberían de quitar, no los tocan, sino que tocan a gente que tiene 20, 25 años, 15 años de trabajar ahí. Esos son los que han estado cesando, despidiendo, bajo la figura de eliminar el puesto de trabajo. Y sin embargo, por el otro lado, si es cierta esta noticia de los 148, están contratando gente de ellos para su servicio, para la campaña y para su servicio. ¿De acuerdo? O sea, ¿es cierto entonces esta noticia? Pues mira, ahí es un secreto a voces en la asamblea de que hay nuevas contrataciones. El FMLN no ha contratado, no ha Nosotros no entrado, hemos porque contratado. entiendo que ahí son cuotas de partido. No, Perdóneme, nosotros no. Históricamente siempre se ha manejado así. No, nosotros no hemos contratado. Los diputados tienen derecho a un asistente y dentro de nosotros no. Yo estoy ahí en la jefatura, ¿Sí? Y mayores contrataciones no han habido. Ahí, como para decir, miren, En la el comisión FMLN, política está la Nidia mitad, Díaz, ¿verdad? la mitad de los 148 son del FMLN. Sí, sí. Mentira. Nidia Díaz está en la comisión política. Está en la comisión ¿No política ha y es la informado jefa nada? de... Sí. No, no ha habido. Y es la jefa de fracción, ¿no? ¿Es la coordinadora o jefa de fracción? Jefa de fracción. Bueno, ok, vamos a estar entonces en la expectativa de darle seguimiento precisamente a esta denuncia que hacían trabajadores de la Asamblea Legislativa. A ver, también hay el Partido Arena, diputados, van a buscar superar 2 vetos presidenciales esta semana. ¿Cuál es la postura de ustedes? Uno de ellos es el relacionado con la isla Periquito, ¿verdad? Ese fue el acuerdo de los diputados de la Comisión de Economía. El dictamen bajará precisamente esta semana y se necesitan 56 votos para aprobarlo. Ese es uno de los que también se está planteando para poder superarlo. Ahí está, Asamblea intentará superar el veto por la isla Periquito. Y el otro veto es al decreto que permitía la representación de trabajadores de Fosalud al consejo directivo de esa institución. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a estas decisiones que se pueden generar esta semana? Bueno, mira, yo creo que Santiago también va a opinar sobre esto, pero mira, sobre el primero, el de la isla Perico, es que realmente ahí lo que se está haciendo no es el tema de proteger territorialidad o como se quiere hacer creer que el dueño de la tierra en la isla Periquito, y Perico también está metido en eso, va a tener inmediatamente autoridad sobre el mar correspondiente a esas islas. Bajo ese argumento es que han estado metiendo estas piezas y ya se demostró que eso no es así. Porque entonces la familia Ingmar, la familia que está ahí, que tiene más de 20 años de ser propietaria de tierras en esa isla, se los hubiera podido acusar de que ellos eran dueños del mar adyacente, y no es así. Ellos son dueños de la tierra, que no es toda la isla, por cierto. Creo que el 40% de la isla la tienen ellos, comprada, el otro pertenece al Estado. Entonces no es cierto que eso les da derecho sobre digamos así, el mar que corresponde a esas islas, no es cierto. Más que todo ahí tiene una dedicatoria. Esto tiene la dedicatoria cuando salió el tema de las relaciones con China. Y se enteraron de que habían intereses de empresas de comprar tierra para establecer ahí sus actividades. Inmediatamente se agarraron del argumento de la integridad territorial y de soberanía para argumentar entonces que eso no es posible. Es que mira, es una total inconstitucionalidad, porque lo que están prohibiendo ahí es que nacionales o extranjeros sin la venia de la Asamblea Legislativa no podrán comprar tierras aledañas al mar o en las islas. Eso es lo que están planteando. Por eso es que el presidente mandó el veto. Dicen que lo van a superar. Hasta ahora lo vamos a ver mañana, a ver si es cierto. Hasta ahora lo que se dice es que no tienen los 56 votos para eso. Santiago. Mira,
En realidad yo he sido parte de la zona esta y te quiero decir que a la isla Perico solo la familia que ahí estaba habitando durante más de 30 años ha sobrevivido calamidades. Solo nosotros trabajamos con el viceministro de Educación por reparar la escuela, que por cierto se donó una cantidad de $5,000 para poder recuperarla. A mí me extraña que hoy funcionarios de alta data, se supone, de este estado, van corriendo a la isla Perico para decir no se puede ni vender, ni arrendar, ni tener una forma de transición, cuando eso la Constitución misma te señala que todo propietario puede hacer uso de su propiedad y lo puede desarrollar. Ese es el derecho que tiene la población. Te quiero señalar otra cosa. Ellos están señalando de que no se puede dar ni siquiera en concesión y que tiene que pasar. Y te quiero decir que en el tiempo de Saca, entiendo yo, dieron en concesión propiedades que los tienen, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero trabajan en gas líquido. Y lo tienen por 25 años. Entonces deberían de investigar y desarrollar ese tipo de cuestiones que vayan en función de garantizar la propiedad del Estado. Si en realidad quieren entrarle a eso, en realidad están obstaculizando un mecanismo de desarrollo de la zona oriental donde se puede generar trabajo, donde se puede generar empresa, donde se puede generar productividad. Eso es lo que están atacando porque hay una posibilidad real, no solamente por lo de China. Fíjate que ayer en una... o sea, cerrar esa brecha de venta de un terreno. Cerrar una brecha que le permita al gobierno, al Estado, darle oportunidades a la población de la Unión y el país, porque invertir en el lado del Golfo significa desarrollar el país entero. No quiero caer en la irresponsabilidad de estar, porque ya es un tema que le hemos tratado incluso con ustedes sobre el tema de fondos. Es decir, de fondos que a lo mejor podrían haber estado en la mesa de negociación. Esto ha quedado bien claro. Mira, ese es como punto de segunda. No quiero caer en esa irresponsabilidad. No yo lo que te estoy señalando es que este país necesita respuesta a trabajar. O sea, en ingresos. Esto hay una transparencia real para poder desarrollar lo que hace el gobierno es dar oportunidades. Solo te voy a dar un dato que ayer me llamó la atención. Imagínate que nosotros somos 21,000 kilómetros cuadrados y tenemos derecho en el mar a 84,000 kilómetros cuadrados sobre el tema productivo. Y entonces, y todavía se ponen viscerales para que el lado del Golfo, que le da oportunidad a toda esa población pobre, no tenga oportunidades para desarrollar empleo. Ok, a ver, está el otro que es la nueva integración de la directiva de Fosalud, así brevemente. Mira. Se hizo la reforma respectiva para que elevar de 5 a 7 miembros del Consejo Directivo, entre los que se incluye un representante de trabajadores de la entidad y uno de Cruz Verde, Comandos de Salvamento y de Cruz Roja. Que esos ya estaban. Ya están. Esos ya están. Lo que es Comando y Cruz Roja ya están representados porque coordinan el tema de Fosalud para la atención, porque Fosalud trabaja en la noche para coordinar las actividades. ¿Por qué está el veto con respecto a los trabajadores? Porque mira, en el régimen de salud ya están cubiertos todas las prerrogativas que pueden tener y garantizadas las prerrogativas que pueden tener los trabajadores conforme al régimen de prestaciones sociales. Ya están garantizadas. Fosalud no es una institución aparte, está adscrita al Ministerio de Salud, por lo tanto, todos los trabajadores que estén en Fosalud ya están protegidos por todo el régimen de prerrogativas sociales que tiene el Ministerio de Salud. O sea, el argumento que para velar por sus intereses laborales cae en el vacío. Ellos no son otra entidad aparte que va a tener su propio régimen laboral, su propia, su propia estrategia de desarrollo laboral y cosas por el estilo. Entonces, por lo tanto, se hace necesario que estén ahí los trabajadores. No es CEPA, no es la GEO. Ellos están adscritos al Ministerio de
de salud y por lo tanto están protegidos por el mismo régimen. O sea, y ellos tienen representatividad en el Ministerio de Salud y por lo tanto están protegidos por todos lados. No hay, de alguna manera, espacio entonces para poder abrir un poco la voz, alzar la voz, también de tener esa voz cantante de los trabajadores en esto. Es que ellos tienen su voz, su canal y todo, eso ya está garantizado, no se les quita nada. El tema ahí es querer meter en un programa que se ha estado realizando sin mayores contratiempos y que ha dado y que se ha ido puliendo a través del tiempo en la atención a la gente, meter un elemento que a futuro te va a emproblemar eso. Aprovecho estos minutos que nos quedan pocos minutos. Elecciones, encuestas, ¿cómo está el partido? Alguien decía por ahí, bueno, hay una demostración importante, la que dio el FMLN con su concentración en el estadio Cuscatlán, pero cuando nos remitimos a ver las encuestas, como que hay como una distancia que hace pensar de que está casi cuesta arriba. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Mira, en primer lugar te quiero decir que el FMLN está bien y listo para dar la batalla y ganar estas elecciones. Y estamos listos para el 4, es el banderillazo que va a lanzar el Tribunal Supremo Electoral, es la convocatoria. Nosotros estamos listos ya para la campaña y para defender el voto como se debe legalmente. Creo que lo que ves las imágenes, lo que te demuestra es un partido organizado, con territorio, con base sustancial y con trabajo permanente. Eso es lo que te refleja. Las encuestas lo que te han estado diciendo, además de los titulares, lo que te han estado diciendo es que el FMLN ha venido creciendo y que algunos candidatos están estancados y otros van bajando. Eso es lo que te demuestra al leerla minuciosamente. Por lo tanto, creo que lo que está dicho acá es que el FMLN tiene un planteamiento, tiene ya su elaboración del programa, el cual lo va a ofertar a la población. Y dentro de ello hemos dado muestras, no solamente en papel, sino en querer solucionar los problemas. Nosotros sí, en eso estamos empeñados. No hay un plan B de coalición, de alianzas. ¿Qué piensan de Nayib Bukele frente a ese tema ahora con el partido Gana? Mire, nosotros creo que como partidos de derecha ellos tienen la intención de poderse coaligar y hacer todos los mecanismos para atacar al FMLN. Por cierto, ellos mencionan que van a ir a desarrollarlo a la Unión. Ojalá no vayan a entorpecer también el mecanismo de desarrollo que el FMLN ha estado planteando ahí en toda la zona productiva. Él va a hacer la apertura de su campaña en la Unión. En la Unión, eso es lo que han dicho. Ojalá que no vaya en detrimento de generar situaciones adversas para la población en el sentido de negar y ponerse en oposición de toda la inversión que el gobierno viene haciendo, está proyectado y va a seguir generando. No hemos conocido la posición o la postura de él como candidato presidencial de Nayib Bukele frente al tema de ese polo de desarrollo que está proyectando el gobierno y el partido frente al tema del Puerto de la Unión y las zonas económicas especiales. Más que dar su opinión, eso es bueno, pero también debería dar propuestas cómo quiere solucionar el problema de empleo, cómo va a solucionar el problema económico de este país, cómo puede generarse en este país para poder garantizar un país seguro, en progreso y en paz. Eso es lo que debemos de estar trabajando. El FMLN está preparado para eso, para un tercer gobierno que venga a desarrollar las condiciones. Ernesto, hemos pasado los 9 años invirtiendo en todo el tema social. Y tú lo has visto, o sea, hemos reivindicado el tema social. No hemos llenado el vaso, Ernesto. No lo hemos logrado porque era profundo. Pero hoy necesitamos desarrollar económicamente este país. Interesante, me voy a la pausa despidiéndoles y agradeciéndoles a ustedes el que me hayan permitido abordar estos temas legislativos, que creo que era necesario conocer un poco sobre cómo están las negociaciones sobre la elección de los magistrados, el tema de los salarios y por supuesto también
estos intentos por superar los vetos por la isla del Periquito y también la nueva integración de la directiva de Fosalud. Nos quedaron todavía pendientes unos temas ahí más adelante, seguramente los vamos a abordar. Gracias, Chafik, por habernos acompañado y gracias también, Santiago. Gracias. Sí. Mira, y si me permites un minuto, Sí. solo sobre este tema 30 segundos, vamos. 30 segundos, de las zonas especiales y del puerto. Mira, el FMLN es el único partido que está en contienda electoral, que tiene la propuesta económica certera y cierta para el desarrollo y generación de empleo y oportunidades para el pueblo salvadoreño. Nadie más las tiene. Ok. Los otros están inventando, nosotros tenemos realidades, no nos hemos sacado nada de la manga y la camisa para impresionar. Ok, me Gracias. voy a la pausa, regreso también para conocer la opinión Ese es el punto. de Cambio Democrático a través de su secretario general, Juan José Martel, que nos va a comentar también estos temas. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero saludar cordialmente a nuestro buen amigo Juan José Martel, ahora diputado por Cambio Democrático. Juan José, gracias por acompañarme. Bueno, gracias Ernesto, es un gran gusto y un honor estar nuevamente contigo. A lo que fue tu casa, ¿no? Sí, bueno, Por- sigue por- siendo... ¿Por cuántos años? Tuviste como 3 o 4 años, ¿no? Sí, Con unos nosotros. 4 años. Bueno, sigue siendo mi Sí, por casa supuesto, en mi corazón, lo sigo viendo ahora, viendo los toros del panel especial desde la barrera. Desde la barrera, va. Desde la barrera. No en palco, ¿no? ¿Ah? ¿No estás en palco? No, estábamos ahí en galería. En galería todo. No, yo creo Los que de estás- galería, decía. Yo creo que estás en palco, ¿no? Sí. Desde allá nos estás viendo. ¿Eh? No, en galería. Juan José, esta confianza y esta transparencia con la que siempre hemos dialogado sobre temas importantes del país me lleva a preguntarte qué está pasando en la Asamblea Legislativa, porque ayer a propósito vi que colocaste un tuit, no sé si mantienes el mismo listado con el cual estabas ayer recalcando que esto debería ser la propuesta más viable para desentrampar el problema de la elección de los magistrados en la Corte. Sí. Cuéntame un poco. Bueno, yo creo que ya después de 65 días, sin que la Asamblea tenga capacidad de elegir magistrados, es una demostración de cómo funcionan de mal las cosas en el país. Y es una demostración de la incapacidad de ponerse de acuerdo los distintos grupos políticos. Porque en el fondo lo que tenemos, Neto, es un problema de desacuerdo. No es posible que grupos parlamentarios importantes que tienen peso en la Asamblea Legislativa sean capaces de consensuar 5 nombres propietarios y 5 nombres suplentes para elegir. Esa es la realidad de fondo. Que hay intereses, sí hay intereses, siempre los han habido. Y en toda sociedad hay intereses. Y en estas elecciones siempre, y así será, habrán intereses. El punto es, ¿cuál es la capacidad de ponerse de acuerdo en función de un interés que es más importante, que es el interés de la nación? Creo que ahí es donde se ha fallado. Creo que hay un problema de método, por una parte, que se ha dicho, pero también por otro lado hay otro problema de no entender que hay que ceder para recibir. Hay un problema de tolerancia. Interesante ese punto que me estás planteando. ¿Cómo debo de entender como televidente, como ciudadano que estoy en el centro de esta discusión, el tema de ceder? Porque el tema de ceder significa es que yo te acepto lo que tú me estás proponiendo, ¿sí? Efectivamente. Y que yo, que te estoy proponiendo, te voy a aceptar lo que tú también estás poniendo sobre la mesa. Efectivamente. ¿Ah? Y es que eso es decir, en una negociación, que es la forma civilizada de resolver las diferencias en una sociedad, porque la otra es imponer. Tú algo ganas y algo cedes. Y por lo tanto tienes que tener mucha claridad en qué es lo que vas a ceder y qué es lo que quieres ganar. Creo que el problema es que cuando yo lo quiero ganar todo, cuando lo que quiero es tener control de algo, ahí es donde impide que los procesos se den. ¿Y cuál es lo catastrófico de la situación? Lo catastrófico es
que hay 5 fuerzas políticas que tienen obviamente más de un diputado. PDC, PCN y Arena, que han hecho un grupo. Y por otro lado, FMLN y Gana, que han hecho el otro grupo. ¿Cuáles son las 2 características que tienen esos 2 grupos en común? Primero, nadie tiene la mayoría calificada. Es decir, no pueden decidir ningún grupo por sí solo. Pero segunda característica, los 2 tienen capacidad de veto. Es decir, sí, no pueden decidir, pero vetan que el otro decida también. Eso es lo que genera este entrampamiento, a mi juicio, ya catastrófico. ¿Qué necesitamos entonces? Modificar el método. Los intereses ahí están. Y que yo tengo este baremo y este baremo me dice que este es el mejor y otro hizo otro baremo. Los baremos son mecanismos de evaluación que tienen una característica. Son convencionales, es decir, son en función de lo que yo quiero. Yo quiero contratar a alguien y no necesariamente voy a escoger el mejor, sino en teoría, sino el más adecuado para la función que yo quiero desempeñar. Y para mí los 30 candidatos llenan los requisitos. Hay 15 que fueron electos por la Federación de Abogados, hay 15 que no fueron electos, que fueron seleccionados a través de un riguroso proceso por el Consejo Nacional de la Judicatura. Hemos revisado todos los currículums, todos. Y no lo he hecho solo yo, se ha hecho con el resto de los diputados y todos llenan las condiciones. ¿Qué piensas de, digamos, de categorizar esta discusión, este entrampamiento sobre la base de querer utilizar el término popular? Estamos queriendo inventar la orilla azul de la basinica, cuando tradicionalmente acá sabemos que son por cuotas de partido, o sea, a propuesta. El tema de cuotas como que es cuotismo, sí, y eso es pero es real, Neto, hay que decirlo. Tú me lo estás confirmando claro, acá, no me lo estoy inventando yo. Qué bueno. No le llamemos cuotas, llamémosle propuestas, ¿sí? A propuestas de partido se eligen los magistrados. Claro, y es que mira, ¿qué son los partidos políticos? Son la representación de los distintos sectores de la sociedad. ¿Por qué tanto entrampar? Yo creo que aquí se están entremezclando, yo en lo particular recogiendo del espíritu de los debates que aquí tenemos, se están de alguna manera entremezclando posturas radicales, ideológicas, de intereses económicos, obviamente, ¿verdad? No lo vamos a negar, y hasta políticos. Efectivamente. ¿Cómo los apartás? No podés apartarlo. ¿Cómo es los decir, podés apartar? Porque si no, vamos a seguir siendo los salvadoreños, digamos, testigos de una discusión que a la larga no creo que es conveniente. Es que, mira, Neto, el error es querer apartar eso. La decisión tiene un profundo tinte político, tiene un profundo tinte ideológico. ¿Tú llamarías entonces sobre esa base a los partidos 2 grandes que tienen la sartén por el mango? Elijan ya, hombre, salgamos de esto. Efectivamente, y te voy a decir una cosa. Sí. Yo no puedo sacar el tema ideológico. ¿Por qué? Porque detrás de cada candidato hay una escuela de pensamiento, hay una forma de ver el mundo y la realidad. Por otro lado, la decisión es política, es que no estamos eligiendo técnicos, por el amor de Dios, estamos eligiendo órganos políticos, en el cual no nos olvidemos nunca que lo jurídico es la formalización de lo político. Y por otra parte, hay muchas veces intereses de grupos económicos, de grupos de buffet, de grupos de poder económico, etcétera. Todo eso está mezclado y siempre ha estado mezclado. Hubo en la anterior sala, sí lo hubo en la antes de esa, sí lo hubo. El punto es, no podés volver aséptica la elección. Lo que necesitas es que esos intereses se pongan sobre la mesa, y eso no necesariamente tiene que ser en público ante los medios de comunicación, y llegar a un acuerdo. Toda negociación, Neto, es un proceso que juega también fases privadas, pero eso sí, por transparencia, los acuerdos y la metodología posterior debe de ser pública. En ese sentido, yo no descarto, y yo ya se lo dije a Norman Quijano en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, hay un problema de método.
es necesario crear instancias privadas de conversación donde los intereses de cada quien se puedan poner sobre la mesa. Además, hay otra realidad, que es la realidad numérica. Juan José Martel, como diputado, es un voto, y Cambio Democrático es un voto. Arena son 37 votos, el FMLN son 23 votos. Esa es la realidad que el ciudadano, que el cuerpo electoral dio para componer esta Asamblea Legislativa. Por lo tanto, las responsabilidades son diferenciadas. Yo no puedo tener la misma responsabilidad que tiene un grupo parlamentario que tiene 37, 23, 10 o 9 diputados. En ese sentido, esto pasa porque se necesitan 56 votos, por lo tanto pasa por una numerología, independientemente de que nos guste o no. Y ahí hay niveles de responsabilidad. Y solo te digo algo, Arena y el Frente, juntos tienen 56 votos. Sí. ¿Por qué no se sientan a decidir? Porque hay otras alianzas. Porque Arena no puede decidir si no tiene de al aliado PCN al PCN. y al PDC. Y por otro lado, el FMLN tampoco puede decidir porque si tiene no a tiene de Gana. su lado a Tiene Gana. a Gana. Entonces, ¿qué necesitan? Hombre, les estoy dando pistas para que construyan una metodología y podamos resolver esto lo más pronto posible. ¿Qué eco tiene eco tus palabras? Pues yo espero de que por lo menos entiendan que tiene cierta lógica y cierta Sí, racionalidad. sí, yo te entiendo. Hay y un momento en veo, que... veo un gesto de, digamos, como de buena voluntad, más allá, para resolver un problema de país. Efectivamente. Yo creo que Y sí lo ahora, tiene. mi responsabilidad llega hasta dar este tipo de consejos, Neto. Allá ellos si los toman o no. Claro. Porque mi voto está listo para contribuir a un proceso que permita la elección. Ok. Pero mi responsabilidad es diferenciada en relación a las otras fuerzas. ¿Qué puede pasar? Vamos a seguir hablando, voy a hacer una pausa, me la están pidiendo. ¿Qué puede pasar si nos vamos hasta después de las elecciones? Y de las elecciones presidenciales. Desastre, pero ahí lo vemos después. ¿Lo hablamos ya? No, después. Después lo Ya hablamos. me lo resumiste un poco. El desastre, dices tú. Desastre. Sí. Ya te voy a explicar por qué después. ¿Por qué sostienes que es un desastre? Uno. Y dos, hablemos de cómo está tu partido con el tema electoral. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos a hablar de eso. Y de las 3 elecciones que se cruzan. Ok, sí, 3 elecciones. Sí, ¿verdad? La del fiscal. 3. Y Magistrados. Y la presidencial de y la naturaleza presidencial. distinta, pero Bueno, ahí está en el juego de la ahí coyuntura. está. Bueno. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Juan José Martel, tú dijiste la palabra desastre. ¿Por qué? ¿A qué le llamas desastre? Ya es grave la situación. Con 65 días. Es gravísima. Recibimos un informe que nos envió el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la cantidad de recursos que se han presentado en estos días que no hay sala. Son cientos de recursos. Sí, ya hoy creo que subió. Más la mora que ya se había de los anteriores. Es decir, sin posibilidades de resolver un recurso de amparo, por ejemplo. La situación se vuelve grave. Por otro lado, se está golpeando la Corte Plena, que se está reuniendo de manera incompleta. Le falta 1/3 de sus componentes a las reuniones de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la situación es grave y no debe de pasar. Es que el sistema democrático está diseñado para que, si es posible, 1 o 2 días antes se nombre al candidato. Se nombre al funcionario. Y no 60 días después. Ahora, ya el escenario de que nos vayamos a una elección presidencial y que después de la elección presidencial resolvamos, ya es un absoluto desastre. En primer lugar, porque se nos están mezclando ya en este momento 3 elecciones, lo querramos o no. Primero, esta elección que no culmina, la de los 5 magistrados propietarios y los suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Segunda elección, porque ya empezó el fiscal, aquí en tu programa empezó campaña.
que la empezó mal, él metió las patas, pero él ya expresó su interés en la reelección. Era obvio que estaba manejando ya un discurso para vender su imagen para una reelección, y esto comienza a mover una serie de resortes, tanto en la Asamblea Legislativa que tiene que elegir, como también por el lado de otros posibles candidatos que tengan interés en ser fiscales generales de la República. Es decir, estamos moviéndonos en esa segunda elección. Las dos le tocan a la Asamblea Legislativa, pero hay una tercera elección que no le toca a la Asamblea, que es la elección presidencial de febrero. ¿Por qué digo 3 elecciones si solo 2 le tocan a la Asamblea y otra es popular? Porque en el ambiente político las 3 se están mezclando. Y vemos desde mensajes de los candidatos pidiéndole a la Asamblea Legislativa que resuelva, pero no son capaces de decirles a sus diputados, vayan a arreglar ese volado. En ese sentido se nos está mezclando de manera peligrosa 13. un clima, así Sí, es, que así. está generando un clima de mayor tensionamiento, como pocas veces lo hemos visto. O sea, tú estás advirtiéndole a los salvadoreños que se nos puede o se nos avecina un problema serio si no se logra Efectivamente, superar si este no se- impasse. además de Porque eso, tenemos una elección de un fiscal en un momento que es en enero, ¿verdad? Claro, y con una elección presidencial en la cual los 2 partidos históricos que han venido manejando las riendas de este país desde 1994, desde después de los acuerdos de paz, están en franca caída, y una nueva fuerza que no termina de nacer, pero que está emergiendo ya con una figura importante. En ese sentido, creo que estamos frente a una dinámica de país compleja, en la cual la incapacidad del estamento político de decidir con eficiencia y con velocidad está golpeando la vida democrática de este país de manera terrible. Juan José, cuéntame un poco, vamos a estar obviamente observando esta situación. Sabemos que la situación puede complicarse de esa manera, pero me gustaría aprovechar este tiempo que nos queda para hablar cómo está Cambio Democrático hilvanando su trabajo de campaña o pre-campaña, ¿verdad?, con su candidato Nayib Bukele, porque es más significativo verlo, o emblemáticamente, simbólicamente más, el candidato presidencial de Ghana, al menos así se está mandando. ¿Cómo está? Cuéntame un poquito, ¿cómo está esa relación, esa alianza ahí? Bueno, nosotros mantenemos la alianza y el apoyo a Nayib Bukele. Eso incluso nos costó una cancelación totalmente ilegal, inconstitucional, en que hemos demostrado hasta la saciedad que ha sido una maniobra que incluso es delictiva de parte del Tribunal Supremo Electoral. Pero pueden cancelar a CD, pero CD es un actor político que no puede ser cancelado por un decreto ilegal del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, mantenemos la relación con Nayib. Nayib se pasó a Ghana porque era la opción que había en ese momento. Y en materia política, tú tienes que partir de lo que tenés y de lo que hay. Y en ese momento en que estaban cancelando a Cambio Democrático, habían solo 2 posibilidades. O Nayib dejaba de ser candidato y desistía entonces de la aspiración a la candidatura, o buscaba el único instrumento político que le quedaba. En ese sentido, ¿cómo va esta elección? Esta elección va con 3 componentes. Por un lado, Ghana. Por otro lado, Nuevas Ideas. Y por otro lado, Cambio Democrático. Son 3 partidos que están respaldando la candidatura. Efectivamente. ¿Qué participación tiene Cambio Democrático en esa aspiración de apoyar a un candidato que se va a reflejar su trabajo, si gana, a través de un programa de gobierno? ¿Qué es lo que...? Yo creo que esa es una parte esencial para entender qué es lo que hace Cambio Democrático ligado a 2 partidos que entiendo son de derecha. Sí. Voy a una pausa y regreso para que ampliemos este tema. ¿Te parece? Excelente. Vamos a la pausa. No me cambies, regresamos. Diálogo con Ernesto López.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, a propósito, voy a invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Grupo Radial Megavisión, como siempre, ofertándole también a usted interesantes debates en radio. No se pierda hoy a las 6 de la tarde el acostumbrado debate político semanal con Paul Steiner, Carlos Araujo y Ulises del Dios Guzmán. Hoy tenemos ausente a Julio Valdivieso, no estará con nosotros, pero estará Ulises del Dios Guzmán en un debate interesante. Astrid Ábalos y este servidor los esperamos a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. ¿Cómo se hilvana la ideología y el planteamiento de país que siempre ha venido planteando Cambio Democrático en un proyecto como el que hoy en día está acompañando, teniendo a Nayib Bukele como candidato presidencial, al partido Gana, que surge del estamento de la derecha representada en el partido Arena, y ahora también con nuevas ideas? Cuéntame un poco. Claro. Toda acción política tiene un tinte ideológico, no puedes quitarlo. No existen las personas sin ideología, porque todos tenemos intereses. Y la ideología es la forma en que vemos la realidad a partir de nuestros intereses, de nuestras necesidades y de nuestras creencias. En ese sentido, la acción política es profundamente ideológica. Pero existe algo que se llama lo transideológico. Es decir, lo ideológico se puede cruzar y se puede entremezclar. ¿Cómo se explica a la ciudadanía que hay muchas decisiones en la Asamblea Legislativa que se toman por unanimidad de votos? Todos están de acuerdo. Es decir, las distintas formas políticas e ideológicas de ver el país coinciden en un tema y todos votan de manera conjunta. ¿Por qué lo digo? Porque el programa de gobierno de alguna manera es eso. El programa de gobierno, si bien tiene elementos ideológicos, pero no es un elemento fundamentalmente ideológico, sino que son una visión de país y medidas concretas para volver realidad esa visión de país. En ese sentido, nosotros vemos coaliciones municipales, hemos visto en el pasado coaliciones también para la presidencia, coaliciones en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque es posible construir programas comunes. Eso determina lo transideológico. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo más importante? Porque nosotros no le hemos preguntado a Nayib cuál es su ideología, cuál es su religión, cuál es su gusto a la hora de comer, sino cómo ve el país y qué es lo que considera que debe de hacerse en este país. Y esa es la base. Y esa es la base del programa. Y ahí están ustedes. Efectivamente, que te lo sintetizo en una frase. Necesitamos comenzar a entrar a resolver los problemas estructurales que tiene este país y que ni el FMLN ahora, ni anteriormente Arena han sido capaces de enfrentar. Este país tiene profundos problemas estructurales, por ejemplo, que son los generadores de violencia, que son los generadores de desempleo, que son los generadores de destrucción de medio ambiente, que son cosas que debemos de entrar a resolver de raíz. ¿Cómo? Yendo a las causas que lo originan. Estamos hablando de procesos que no son fáciles, de procesos que duran mucho tiempo, pero que es necesario hacerlos. Estamos hablando de medicinas que van a ser complicadas y por eso la reacción contra Nayib. Por eso es que se tiraron a cancelar a Cambio Democrático contra texto expreso de ley y cometiendo un acto delictivo. ¿Y esta tendencia todavía se mantiene? Yo diría que sí se va a mantener, porque es la expresión... Esta tendencia de quererlo bloquear. Se va a mantener. Ayer estaban haciendo la ridiculez de llevar una iniciativa a la Asamblea Legislativa de que para ser presidente de la República hay que tener no sé cuántos títulos universitarios y maestrías. Sí. ¿Qué están haciendo con eso? Entonces, cuando yo veo a don Carlos Calleja reunido con todos esos campesinos, con toda esa gente humilde que supuestamente llega a platicar con él,
le está diciendo, ustedes no pueden ser, ninguno podía pueden aspirar dejar de a ser ser campesinos, candidato. Así es. no pueden Ajá, dejar, en un- por en un decirlo así, país en no que pueden dejar de ser. en un país en que la educación es un privilegio. Sí. Es decir, yo creo en ese Sí, es sentido improcedente. que No sé sí, de dónde realmente es le un consta absurdo, eso, es ¿no? la desesperación para ver cómo detienen a Nayib. En esa desesperación destruyeron Cambio Democrático, porque pensaron que ahí iban a eliminar a Nayib. Ahora están tratando de eliminarlo por otra vía que es totalmente ilegal, inconstitucional. No se le pueden poner a una persona más requisitos que los que la ley establece. La ley y la Constitución establecen los requisitos para ocupar esos cargos, y lo que hace la ley secundaria es perfeccionarlos, pero no es comenzar a imponer nuevos. Pero ¿qué hay en el fondo? Desesperación. Y hay que decirlo, están desesperados. Y un animal desesperado, una fiera desesperada, es muy peligrosa. Por eso es que te insistía antes, este clima político en el que se nos están mezclando 3 elecciones al mismo tiempo es muy, muy catastrófico para el país. Juan José, arranca la campaña. ¿Cómo se va a manejar la campaña? Y sobre todo, ¿cada quien va a manejar sus colores Sí, con estamos... una candidatura? Es decir, una campaña electoral en una alianza se maneja, hay un eje central de la campaña que lo vamos a mover todos. Hay actividades que vamos a hacer comunes como la defensa del voto, las grandes concentraciones, la elaboración del programa, eso va de manera común. Ahora, de ahí para allá, hay actividades y hay autonomía, a lo mejor van a haber actividades en los pueblos, van a haber actividades locales de diverso tipo, algunas organizadas por una sola fuerza política, otras por 2, otras por 3. Es una dinámica complicada en ¿Y los que la colores clave es de bandera? lo central. ¿Cómo Los va a ser? colores de bandera van a ser. Individuales. Los colores, así es, van a ser. Lo que la gente le debe tener claro es cuál es la bandera sobre la cual tiene que marcar el No va día a de ser las una elecciones. sola bandera por la candidatura. Pero cada- eso sí, en las actividades van a estar todas las banderas. Ok. Porque No, ¿en la queremos. papeleta? No, en la papeleta solo habrá una No. bandera, no, una. Callejas va a tener como 5 banderas ahí, ¿verdad? Que va a generar confusión. Pero en el caso nuestro va a haber una sola bandera, que es la del partido Gana. Y todo el que quiera votar por Nayib Bukele va a marcar esa bandera. No hay donde perderse. me dejas mucho más material para poder analizarlo más adelante contigo. Sobre todo Cualquier cuando me duda dices. yo te la amplío Definitivamente. Te agradezco muchísimo, Juan José. a la orden. Vamos desde luego a despedirnos. Gracias por su atención. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.